Buenas tardes, soy la licenciada Zulema Carrizo, docente ayudante de la materia, y vamos a empezar con infarto agudo de miocardio y después continuamos con un shock cardiogénico. El infarto de miocardio se produce como resultado de una trombosis de una arteria coronaria, la que da lugar a un severo episodio de hiperperfusión distal al lugar de la oclusión y como consecuencia a la necrosis sistémica en el área del músculo cardíaco. Los IAM se clasifican según su localización en la superficie miocárdica y en las capas de tejido muscular afectadas. El infarto de miocardio transmural afecta 3 capas musculares: endocardio, miocardio y epicardio, y provoca cambios significativos en el electrocardiograma. La localización del infarto se determina mediante la correlación de las derivaciones del segmento del electrocardiograma con las ondas Q y las anomalías de la onda T en el segmento ST. El infarto que ocurre con más frecuencia es el de ventrículo izquierdo y el de septo intraventricular. Ahí podemos ver la elevación, ¿sí? en ambos trazos, todos son de 2, en la anomalía del segmento ST. En el cuadro clínico podemos decir que la primera manifestación es el dolor intenso, el dolor que puede manifestarse en reposo o en el esfuerzo, de características opresivas, con sensación de aplastamiento tras del esternón, con propagación hacia el cuello, maxilar inferior y brazo izquierdo. El dolor precordial grave, prolongado, de tipo opresivo, con una duración mayor a 30 minutos. En cuanto a las manifestaciones, podemos decir que ahí están la de reacción vagal, náuseas, vómitos, palidez, piel fría, piloerección, diaforesis, deseos de evacuar, manifestaciones de reacciones adrenérgicas, aumentos de catecolamina, de la frecuencia cardíaca, de la excitabilidad cardíaca, de consumo de oxígeno miocárdico, vasoconstricción, disminución del gasto cardíaco, cianosis periférica, hipotensión, pulso filiforme, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, fibrilación auricular, flúter auricular, angustia y finalmente sensación de muerte inminente. El diagnóstico está dado primero por el electrocardiograma. Este método tiene más de 100 años, el electrocardiograma, ¿sí? Y no ha perdido vigencia. Junto con la clínica, el electrocardiograma es el diagnóstico primario que se hace para el IAM. Digamos que el electrocardiograma es el primer paso diagnóstico, donde hay una elevación del segmento ST, el cual indica que una arteria del miocardio está obstruida y que el músculo cardíaco está sufriendo. Después tenemos, en cuanto al laboratorio, en algunas instituciones la enfermedad es la que saca sangre y se lleva al laboratorio, pero en las clínicas privadas y demás es el técnico de laboratorio que acude a tomar la muestra de sangre, donde se saca sangre y se piden diferentes enzimas. En cuanto a la CPK, cuando mueren suficientes células miocárdicas, estas se elevan entre las 6 y las 24 horas. La mioglobina son proteínas que se encuentran en el músculo cardíaco y es liberada por el miocardio infartado, o sea, por la zona infartada dentro de las 2 horas. La troponina T son proteínas contráctiles que se liberan cuando existe lesión del miocardio, y esto ocurre entre las 3 y las 12 horas. En cuanto al rayos X, si se saca rayos X del tórax, podemos decir que se puede evidenciar hipertensión, signo de cardiomegalia. Signo de cardiomegalia y hipertensión neurocapilar, no me acordaba la palabra. El ecocardiograma a veces se hace posterior a lo que es la atención inmediata, ¿sí? Primero se le pasa la medicación, se hace todo el tratamiento inicial para compensar al paciente, y el ecocardiograma se hace posterior, donde se identifican las zonas que presentan anomalías regionales, rupturas septal,
trombos en ventrículo izquierdo, movimientos anómalos del ventrículo derecho. En cuanto al tratamiento, primero le vamos a asistir al paciente, le vamos a preguntar cómo se llama para tranquilizarlo y vamos a acostarlo. A veces viene con el camillero en la camilla o viene en una silla de rueda. Nosotros cuando lo vemos venir ya vemos al paciente en qué estado viene, ¿sí? Nunca hay que traer al paciente caminando, este tipo de paciente. Vamos a ponerle oxígeno suplementario. A este paciente el oxígeno suplementario puede limitar el área de isquemia, reduce el supradesnivel ST con cánula nasal de 4 litros minuto, con una saturación 97-98%. De no ser así, aumentar de 6 a 8 litros minuto o cambiar a máscara de Venturi si persiste la saturación baja. Habíamos dicho de que lo acostábamos al paciente. Me olvidé decirle que al paciente lo acostamos en forma horizontal para optimizar el retorno venoso y la circulación miocárdica. Cuando el paciente está con dificultad respiratoria, que a veces ocurre secundario a la disminución del flujo sanguíneo, le elevamos la cabecera a 30 grados. El paciente tiene por ahí una marcada dificultad respiratoria y un descenso de la saturación. Y si el paciente está hipotenso, procedemos a elevar los miembros inferiores. Le colocamos simultáneamente, porque cuando ingresa un paciente de estas condiciones con la clínica de infarto, somos dos enfermeras lo que asistimos porque hacemos diferentes procedimientos en forma simultánea. Una va a buscar vías periféricas, a veces está una de cada miembro y para abordarlo, porque lo ideal es que tengan 2 vías periféricas, o un catéter venoso central con una vía periférica, pero a veces es ya, por ahí la vía central tarda un poco más en realizarse. Entonces, se coloca un monitor multiparamétrico para hacer un monitoreo hemodinámico, la tensión arterial media, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. En cuanto a la tensión arterial media, podemos decir que en el monitor multiparamétrico está, pero a veces lo tenemos que tomar nosotros. Cuando no tenemos el multiparamétrico, tenemos un monitor común, que a veces no todas las instituciones tienen un monitor multiparamétrico por cama. Y es un valor importante que tenemos que tener en cuenta. Es la presión arterial, es la presión de perfusión creada por la presión de la sangre arterial durante el ciclo cardíaco completo. El ciclo cardíaco normal es 1/3 de la sístole y 2/3 de la diástole. Es el resultado de esto, la sumatoria de esto. Lo normal es entre 70 y 100 milímetros de mercurio. En cuanto le ponemos la vía periférica, la idea es que tenga 2, una para pasar volumen y la otra para pasar la medicación indicada. Inicialmente este paciente tiene un dolor intenso, entonces le vamos a administrar la analgesia adecuada que disminuye los niveles de catecolamina. Esta incrementa la presión, la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno del corazón y el consumo de oxígeno miocárdico. El más utilizado es el clorhidrato de morfina. Esto no solamente lo usamos para disminuir el dolor, sino que también disminuye la ansiedad del paciente y podemos trabajarlo mejor, porque a veces el paciente está nervioso, está agitado, tiene miedo
porque tiene sensación de muerte cuando el dolor es tan intenso. Habíamos dicho que necesitamos 2 vías periféricas para este paciente, porque uno le vamos a pasar volumen, va a depender del paciente, si es un paciente añoso o no, si el ventrículo izquierdo es complaciente o no, ¿sí? Eso va a estar relacionado con que no tenga secuelas anteriores. ¿Por qué le digo esto? Porque le vamos a pasar trombolíticos y nitroglicerina, y lo ideal es que pasen simultáneo, un goteo de nitroglicerina junto con los trombolíticos. Los trombolíticos reducen la mortalidad del 40% en la primera hora y hasta las 6 horas. Tiene mayor beneficio si tiene mayor derivaciones comprometidas. A mayor cantidad de derivaciones comprometidas, también hay mayor mortalidad. De 2 a 3, el 7% de mortalidad. De 4 a 5, el 11% de mortalidad. De 6 a 7, el 16% de mortalidad. De 8 a 9, el 24% de mortalidad. La nitroglicerina tiene efecto vasodilatador central, puede mejorar la hemodinamia limitando el tamaño del infarto, disminuye la mortalidad, al disminuir el dolor de la isquemia, disminuye el nivel de catecolaminas y el consumo de oxígeno. Es un relajante muscular directo de la fibra lisa, disminuye las presiones de llenados del corazón, la congestión pulmonar, el trabajo cardíaco y el consumo miocárdico de oxígeno. Dilata las arterias coronarias, disminuye el dolor y tiene una disminución importante en la precarga y leve en la poscarga. Sus efectos adversos son la hipotensión, la taquicardia refleja y la cefalea. Muchas veces el paciente tolera bien el tratamiento, pero no tolera tanto la nitroglicerina por la importante cefalea que le causa. Entonces a veces disminuye el dolor de pecho, pero aumenta el dolor de cabeza, la cefalea, y por eso a veces continúa con morfina por la cefalea y no tanto por el dolor de pecho. Tanto la nitroglicerina como la morfina están indicados hasta que el dolor sea mínimo o desaparezca. Hablamos de antiagregante plaquetario. El de primera elección, o sea, lo primero que se administra es la aspirina. Esto aumenta la sobrevida y reduce el área de infarto utilizado dentro de las 24 horas. El copridogrel también es un antiagregante, pero de prevención secundaria. Se lo combina con la heparina y con la aspirina. En cuanto se pase el trombolítico, después de las 12 horas, recién se pasa a heparina, ¿sí? Antes no, porque bueno, el trombolítico tiene un efecto anticoagulante, y después, si no, el paciente tiene mucho riesgo de hemorragia, y si le agregamos también heparina, el riesgo va a ser mayor. ¿Cómo pasamos los trombolíticos? Pasamos los trombolíticos, viene en un frasco ampolla de 1.500.000 unidades, es un frasco muy pequeño, con polvo iodizado, que tenemos que reconstituirlo. Esto tiene una capacidad de volumen muy pequeña, así que generalmente depende del laboratorio. Algunos vienen en la caja ya con una ampollita de agua destilada de 1 mililitro. Otras directamente nos viene de farmacia con la ampolla sola, el frasco ampolla sola, así que tenemos que agregarle de 1 a 2 mililitros, porque no tiene más capacidad, sin agitar, porque se forman unas burbujas y puede quedar el principio activo en esas burbujas. Y cuando extraemos el líquido, vamos a ver que en el frasco quedan las burbujas, y no es lo ideal. Entonces, tratar de no agitar el frasco. Eso lo llevamos a una segunda dilución de solución fisiológica, según la indicación médica. Lo hacemos entre 250 y 300 mililitros de fisiológico, y lo vamos a pasar en un tiempo
estimado de 40 minutos, dependiendo del paciente y dependiendo del médico que está dando la indicación. Van a ver en la bibliografía que dice administrar en 1 hora. Hay médicos que quieren que lo pasen rápido, porque el efecto deseado se da en el tiempo más próximo. El tema es que el paciente lo tolere. La acetoquinasa, uno de los efectos no deseados es la hipotensión. Puede causar una hipotensión brusca. Por eso es que le vamos a ir pasando volumen simultáneo mientras vamos haciendo o el pasaje del trombolítico. Vamos tomando la tensión arterial, programamos el monitor para que tome cada 5 minutos o lo tomamos nosotros directamente con el manguito y vamos viendo la tensión arterial, si la va tolerando, pasamos o más lento o más rápido la acetoquinasa. Si pasa en ese tiempo establecido es mejor. Lo ideal es que no tarde más de 1 hora, pero si el paciente es hipotensa, vamos pasando volumen y vamos bajando el goteo y bueno, por ende el tiempo va a ser un poquito más extenso. Lo ideal es que pase junto con la acetoquinasa. Hay pacientes que se bancan, se toleran bien el pasaje de los 2 fármacos al mismo tiempo. En una vía le pasamos la expansión con el trombolítico, porque tiene una llave de 3 vías, y en la otra le vamos pasando la nitroglicerina. En la nitroglicerina viene en una ampolla de 50 miligramos de 5 mililitros, la llevamos a 250 mililitros de dextrosa. Inicialmente, dependiendo de la tensión arterial del paciente, la vamos a iniciar a 20 mililitros hora o a 30 mililitros hora. Si esa es una concentración simple. A veces si el paciente está muy hipertenso, le hacemos doble, o para pasarle menos volumen también. Hacemos concentración doble donde le ponemos 2 ampollas en 250, o sea, 100 miligramos en 250 mililitros. Si el paciente le estamos pasando la acetoquinasa y la nitroglicerina y desciende la tensión arterial por debajo de los 100 milímetros de mercurio, la sistólica, le vamos a suspender la nitroglicerina, lo vamos a ir bajando, y si no lo tolera, la suspendemos, terminamos de pasar el trombolítico y después reiniciamos. A veces tienen la nitroglicerina, dependiendo de la tolerancia del paciente, un día, 2 días, o el tiempo que el paciente lo necesite. A veces lo tienen hasta 5 días, que no tenga dolor el paciente. En cuanto a los trombolíticos, tenemos que evaluar eso, la tensión arterial, ir expandiéndolo y ver en todo momento, le vamos diciendo al paciente o preguntándole cómo se siente, qué le está pasando, porque el trombolítico también puede producir náuseas, vómitos, aparte de la hipotensión. Entonces el paciente nos va diciendo, si tiene náuseas, le administramos un antiemético, si quiere vomitar, bueno, que gire la cabeza de costado, le acercamos una palangana o un recipiente para que pueda eliminar esas secreciones o alimento que le está causando el malestar. Y siempre lo vamos compensando con la expansión. A veces necesitamos suspender el pasaje de acetoquinasa, compensar la tensión arterial y después continuar. Pero es muy importante que el paciente nos vaya diciendo cómo está. Así también vamos evaluando si el paciente mejora o no, y sobre todo el estado de conciencia del paciente. Si nosotros vemos que el paciente no nos responde, se está hipotensando de más y ya tenemos que acercar el carro de paro porque el paciente, y mirar el monitor, por si el paciente nos hace una arritmia, que también es uno de los efectos no deseados del pasaje trombolítico. A veces, mientras estamos pasando los trombolíticos, el paciente nos puede hacer una arritmia, nos puede hacer un shock cardiogénico.
por la hipotensión brusca sobre todo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos valorando al paciente. Tenemos destapado las extremidades, entonces nosotros vemos la perfusión periférica, el relleno capilar, vamos viendo, haciendo una valoración simultáneo mientras le vamos haciendo todos los procedimientos que necesita. El paciente lo tenemos conectado al electrocardiógrafo. Le hicimos uno antes de empezar y le tenemos que hacer otro electro al finalizar. Y después se repite a las 2 horas y a veces a las 6 horas. Y después hacer control todos los días, un control de electro, eso se hace como rutina a todos los pacientes coronarios. Después hablamos de los betabloqueantes. Los betabloqueantes ayudan a reducir la extensión del infarto, reduciendo el consumo de oxígeno, produce una disminución de las arritmias al bloquear el estímulo de las catecolaminas, hay una disminución de la frecuencia cardíaca por reducción de la descarga del nódulo sinusal, una reducción de la presión sanguínea, hay una reducción de la contractibilidad miocárdica. Es útil junto con la morfina a controlar la alta respuesta ventricular a la fibrilación auricular, y la indicación se debe estar dada dentro de las 12 horas de comenzado el tratamiento. Bueno, vamos a continuar con los cuidados de enfermería. Dijimos que vamos a ir registrando todo lo que hacemos, porque por ahí vamos haciendo varias cosas simultáneos y somos 2, tenemos que ir registrando lo que le estamos administrando de fluidos, porque a veces se lo expande con 500, con 1000 de fisio, más todo lo demás que le vamos poniendo, para no olvidarnos de todo lo que le pasamos al paciente, y además cómo se va modificando la tensión arterial. No todos los pacientes permanecen estables desde el comienzo hasta el final. Entonces es muy importante esto, que tengamos un buen registro, porque debemos ir controlando los ingresos y los egresos, controlar el ritmo diurético, valorar el estado de conciencia y administrar también si hace falta diuréticos, si el paciente está orinando poco o no está orinando. Eso es muy importante, tenemos que preservar el riñón. Y otra cosa que tenemos que hacer es repetir el electrocardiograma. Una vez que pasamos los trombolíticos, repetimos el electrocardiograma para ver si hizo efecto o no el trombolítico, si reperfundió bien la zona isquémica, para ver si mejoró ese trazo o esos trazos, las diferentes derivaciones del electro. Si el paciente, en algunos pacientes, perfunde o reperfunde totalmente, o sea, toda la zona isquémica, y otros en una parte. También va a depender de la extensión del infarto, de todos los complejos que estén afectados, y de todas las derivaciones que estén afectados, y también del tiempo, ¿sí? El tiempo, cuando es más cercano al evento, es mejor. Después, lo que vamos a hacer es trabajar con los diagnósticos enfermeros. En este caso, bueno, ya empezamos a trabajar con el dolor agudo, que está relacionado con el aporte y la demanda de oxígeno, trabajar en el temor, la ansiedad, porque el paciente tiene mucho miedo de morir. Aparte está solo, el familiar está afuera, y eso hace que se sienta con una sensación de abandono también, ¿sí? De no estar acompañado con la familia en ese momento tan difícil. Vamos a trabajar el PI gastocardíaco, donde tenemos que monitorear el monitoreo hemodinámico, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, valorar el trazo del electrocardiógrafo o del monitor que tenemos multiparamétrico, para ver que no haya arritmias, ninguna alteración del trazado.
vamos a valorar el estado de conciencia. También vamos a trabajar en la alteración del volumen de líquidos. Vamos a monitorizar, ¿sí? Ahí la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la PVC. La PVC decimos que es la presión creada por el lado derecho del corazón. Cuando la válvula tricúspide se abre, la PVC refleja las presiones de llenado del ventrículo derecho y es una guía para calcular el equilibrio de líquidos total. También vamos a valorar el ritmo diurético. Después también podemos trabajar deterioro del intercambio gaseoso, si el paciente entra en una dificultad respiratoria, pues eso ya sería una complicación. También puede ser relacionado con una alteración del intercambio gaseoso que se presente en convulsiones. Esos son uno de los diagnósticos por ahí que tenemos que trabajar inicialmente. Las complicaciones del IAM. Entre las complicaciones están las arritmias, donde hay inestabilidad eléctrica en la zona afectada, hay insuficiencia cardíaca por presencia de isquemia e incompatibilidad de bombeo, que pueden desencadenar edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, trombosis, en este caso es menos frecuente. Bueno, vamos a continuar con el shock, que se debe a un debilitamiento de la contractibilidad miocárdica que conduce a una disminución del gasto cardíaco con la consiguiente hipoxia tisular y situación de shock. La causa del síndrome de shock en el IAM es la más importante disminución de la masa miocárdica contráctil debido a la necrosis. Cuando disminuye la presión arterial también lo hace el flujo coronario. Debido a que el flujo sanguíneo miocárdico depende de la presión de perfusión coronaria, se deteriora aún más la función miocárdica y debe aumentar el tamaño del infarto. La hipoperfusión coronaria, la acidosis, conducen a su vez a arritmia que comprometen aún más la perfusión coronaria. Es la causa de muerte más importante en el IAM. Bueno, se denomina gasto cardíaco al volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto. Decimos que la disminución de la contractibilidad cardíaca lleva a la disminución del volumen de eyección y gasto cardíaco, y esto puede progresar en una congestión pulmonar, una menor perfusión ística sistémica y una menor perfusión de las arterias coronarias. Y esto vuelve a llevar a una disminución de la contractibilidad cardíaca. Ahí vemos donde en el caso de shock a veces podemos sacar un electro y el paciente puede estar consciente y vamos a ver algunas alteraciones, como ya vimos antes. En este caso vemos en casi todos que no están presentes o están disminuidas todas las ondas. Lo mismo en el trazado del complejo QRS, la onda T, en este caso está en supradesnivel. Vemos en todos los trazados que hay una alteración de las ondas. A veces en el paciente de shock encontramos casi todo en esta condición, y por ahí el paciente también en asistolia, o el paciente además puede estar cursando una fibrilación ventricular y luego parar. A veces el paciente para y cuando podemos se produce la resucitación, vuelve con una taquiarritmia o una fibrilación, donde además hay que hacerle una cardioversión. Este paciente, ya lo dijimos, ¿qué lleva esto a una situación de shock? Que tenga factores coronarios previos. A veces el paciente está cursando un infarto y
se desencadena en un shock, o el paciente tiene secuelas de infartos previos y el tener una nueva condición de infarto lo puede llevar al shock. Después tenemos los factores no coronarios, como son las miocardiopatías, daño valvular, tratamientos cardíacos o disritmias. Cuadro clínico: hipotensión, arritmia, bradicardia, taquicardia, alteración del estado de conciencia, alteración del patrón respiratorio, o sea, de la mecánica, caída de la saturación, alteración de la perfusión periférica, redireccionamiento del flujo sanguíneo, disminución del gasto cardíaco y el paro cardíaco. Este paciente inicialmente puede llegar por ahí en una silla de rueda, y cuando va llegando a la cama podemos ver que va perdiendo la coloración, se va poniendo pálido, de pálido cianótico, puede estar sudoroso, puede sufrir un desvanecimiento, pérdida de estado de conciencia y una hipotensión brusca. O lo podemos estar, ya el paciente, estar en la cama, pasándole la medicación, en el caso de los trombolíticos, para reperfundir, y se produce una hipotensión brusca y ahí se desencadena el shock. Cualquiera de las causas lo puede llevar a este paciente a estar cursando esta situación. En este caso debemos actuar rápidamente. Acercamos el carro de paro. Si el paciente no está monitorizado, le ponemos el monitor multiparamétrico, preparamos el equipo para ventilar, el laringo funcionando con las ramas correctas, 2 tubos endotraqueales, uno de la medida que le corresponde. Para eso establecemos la medida de meñique, o el estándar, que es para el adulto, un tubo número 8, pero buscamos uno más chico, a veces es dificultosa la intubación y se usa uno más chico, un 7,5. Tenemos el ambú listo para bolsear. Ahora con el tema del COVID sabemos que necesitamos siempre el tubo con balón y siempre el ambú con un filtro. Un mandril, lidocaína, guantes estériles, cintas para la fijación, el set de aspiración, y acá debemos ser de 2 a 3 operadores. Uno va preparando el respirador y los otros 2 van asistiendo al paciente, porque uno le va haciendo un procedimiento y otros. A veces, mientras el paciente está despierto, podemos abordar y hacer todo simultáneo, pero a veces el paciente hace una parada cardíaca, hay que reanimarlo, y eso se necesita de 2 a 3 operadores. Lo ideal es que sean 3, pero bueno, eso dependiendo de la institución y de cómo estén los demás pacientes, porque a veces estamos trabajando con un paciente y tenemos otros que están casi en la misma condición. Entonces, acá en este caso se hace RCP de avanzada con drogas, ¿sí? Para eso tenemos el carro listo. Se administra adrenalina, se inicia en el adulto, en la urgencia se hace la ampolla sin diluir. En algunas instituciones se diluye y se va haciendo media ampolla, pero en la generalidad la ampolla se hace entera y se hace pura. Administramos atropina si se indica, y masaje cardíaco. El paciente responde, para esto ya está intubado, el paciente intubado, se está bolseando, se coloca en RM, el médico lo programa, ¿sí? A veces, si el paciente no da tiempo, se programa el respirador, se pone con el pulmón a prueba y se espera que el paciente mejore. Para esto se realiza
se van administrando las drogas sinotrópicas, porque en un paciente en shock cardiogénico se produce una hipotensión brusca, a veces también con taquicardia o bradicardia o una arritmia. Entonces debemos utilizar varias drogas. Si seguimos con el monitoreo, sobre todo tenemos que lograr que tengan una PAN o una TAM alrededor de 70-80 milímetros de mercurio. Expandimos, hay que hacer expansión con fluido si hace falta. Va a depender de la capacidad del ventrículo izquierdo del paciente, para ver si se puede pasar en grandes cantidades en un tiempo corto esa expansión, o si debemos ponerle menos cantidad y en mayor tiempo. Se hace laboratorio, se llama para hacer una placa de tórax, para ver el compromiso que tiene ese paciente, la posición del tubo, y se pide para hacer un ecocardiograma, y si, dependiendo de la institución y en el lugar donde esté el paciente, se va a pedir consulta con cardiología. En algunas instituciones tienen el paciente entra a una terapia polivalente, y en otros están separados lo que es la unidad de cardiología y la unidad de terapia intensiva. Esto va a ser dependiendo de la organización de cada institución. Este paciente, bueno, dijimos que lo vamos a seguir controlando, vamos a controlar los ingresos y egresos, vamos a ir registrando todo, qué se le pasó, en cuánto tiempo. Vamos a elevar la cabecera, una vez que el paciente se lo ventiló, elevamos la cabecera a 30 grados, se le coloca una sonda nasogástrica. Inicialmente es para descomprimir el abdomen y para evitar que el paciente tenga algún vómito o que pueda comprometer su parte respiratoria, pero también lo que se hace es, después que el paciente, después de las primeras horas, iniciar la nutrición enteral de este paciente o pasar medicación por sonda nasogástrica o ambas cosas. Después se coloca una sonda vesical para tener un mejor control del ritmo diurético, porque este paciente está ventilado, y este paciente debemos tener un estricto control hemodinámico y de ingresos y egresos. Después vamos a repetir el electro. Va a depender del médico también la indicación de drogas inotrópicas. A veces en este paciente la droga de elección primeramente es la noradrenalina, porque la noradrenalina no tiene muchas contraindicaciones y no tiene techo. Dependiendo de cómo está el paciente, se le puede poner en doble o cuádruple, depende de la cantidad, de la estabilidad del paciente y de los volúmenes que hay que administrar. Estas drogas siempre tienen que ir en una vía central, por eso una vez que el paciente está ventilado, está pasando toda la medicación, se lo prepara para colocar una vía venosa central para pasar las drogas inotrópicas y todo lo que necesite. Lo ideal es que tenga un catéter por punción de 2 lúmenes o 3 lúmenes. Así podemos poner en un lumen el plan de hidratación, en el otro vamos a pasar la pseudoanalgesia y en el otro los sinotrópicos. Acá lo que tenemos que tener cuidado siempre es de no pasar las drogas sinotrópicas, por ejemplo, junto con la solución preparada, porque va a pasar volumen muy alto y puede hacer como push de esas drogas, va a pasar en un momento mucha cantidad y eso le puede producir una descompensación al paciente. Puede producir un aumento de la frecuencia cardíaca
y eso lo puede descompensar en caso de las inotrópicas. Y en caso de las vasoactivas le puede producir hipotensión brusca o espasmo, algún tipo de espasmo, el paciente hace una contracción de las arterias, y eso causarle mayor sufrimiento al paciente. A veces es muy difícil después poder compensarlo después de esa situación. Tenemos que tener en cuenta en estas drogas que son drogas que actúan en pocos segundos, o sea que en pocos segundos me puede descompensar el paciente si yo no tengo cuidado en la administración. Yo voy a cerrar todos los clamps, las llaves de 3 vías. Si yo tengo que sacar un circuito de una bomba, porque algunos no tienen trabas que son automáticas al sacar de la bomba, y eso me produce que pase de largo y me puede producir un bolo de ese medicamento y me cause alguna descompensación en el paciente. Entonces, si yo tengo que hacer un procedimiento, voy a cerrar la llave 3 vías, voy a cerrar todos los clamps para que no me ocurra nada, tener en cuenta esas cosas. También tengo que conocer cuáles son los efectos adversos de los fármacos, conocer qué le puedo producir al paciente y qué tengo que valorar, qué respuesta tengo que valorar a esto. Si yo le estoy poniendo una droga inotrópica y veo que aumenta mucho la frecuencia cardíaca y me está aumentando mucho la tensión arterial, nosotros vamos avisando y vamos bajando eso, porque va a llegar el momento que si el paciente responde bien, se va a ir disminuyendo hasta cerrar. En el caso de las drogas vasoactivas, en algunos pacientes que están, que necesitan la nitroglicerina, por ejemplo, un paciente que está cursando un infarto, inicialmente por ahí se le suspende, después cuando recupera la tensión arterial se le vuelve a reiniciar. También vamos valorando eso, que tenga una sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, si no, no le puedo pasar una droga vasoactiva. A veces lo tenemos que suspender por ese motivo, o aumentarle las drogas inotrópicas para poder pasarle las drogas vasoactivas. Pues siempre va a ser según cómo tolere el paciente. Drogas antiarrítmicas, dependiendo de la necesidad del paciente. Hay la droga antiarrítmica de elección, siempre de primera línea, hace un tiempo es la amiodarona, que se administra inicialmente una carga de 3 ampollas en 250 o 300 mililitros y se pasa en media hora, y después se queda con una dosis de mantenimiento. Son 7 ampollas en 500 mililitros y pasa en 21 mililitros hora, o sea que eso pasa en 24 horas. Pero eso va a depender del médico, de la indicación. A veces, en vez de pasarle lidocaína o amiodarona, indica pasar digitálicos. Va a depender del tipo de arritmia que tenga el paciente. Siempre vamos evaluando la hemodinámica del paciente, ¿sí? Vamos monitorizando la tensión arterial media, la PVC. En este caso la PVC la vamos midiendo, y en base a la PVC vamos a ver si hace falta o no expansión, si el paciente tiene una PVC baja, menor de 8, se puede expandir, pasar volumen. Si el paciente tiene una PVC mayor a 12, por ahí está con sobrecarga de volumen, el paciente puede aparecer edemas, puede parecer también que está hipotenso, pero es porque está con un redireccionamiento de los vasos también, que a veces ocurre en este paciente cuando entra en shock. A veces hace falta más volumen y también ponerle diurético.
en caso de, me había olvidado de decirle que según el médico indica tomarle la arteria. Se toma la arteria radial o femoral para poder tener una medición de la tensión arterial central. Podemos a veces tener la medición de la tensión arterial central a través de un circuito que va a un monitor multiparamétrico donde me va dando constantemente la tensión arterial y yo puedo ir manejando las drogas sinotrópicas, subiendo y bajando dependiendo de ese monitoreo. Acá lo importante es que vayamos registrando los cambios, ya sea si el paciente aumenta o disminuye, y si aumenta o disminuye los goteos, ir anotando. En algunos pacientes que están muy lábiles el registro y el balance es horario, en otros son cada 2 horas, va a depender de la institución y también del personal, la cantidad de personal que se tenga o la demanda del paciente. También vamos viendo la tensión arterial, a veces se cambia de inotrópico porque aumenta mucho la frecuencia cardíaca y acá lo que se quiere es disminuir el gasto cardíaco teniendo una frecuencia cardíaca más baja. Se cambia, a veces si está con dopamina, se pasa a dobutamina, o a veces se asocian 2 drogas para tener una tensión arterial óptima, pero la frecuencia cardíaca más baja. También acá se utilizan también betabloqueantes para tratar de tener una frecuencia cardíaca más cercana a 60. Cuando el paciente no responde al tratamiento, se lo puede llevar también, si la institución tiene hemodinamia, llevarlo, hacerle un rescate hemodinámico dependiendo de qué se vio en el ecocardiograma. Eso se llama rescate porque se hace de urgencia, se pone un balón de contrapulsación para mejorar la perfusión de la zona ocluida. A veces también, si está en hemodinamia, se hace una cinecoronariografía, se coloca un stent, va a depender del paciente, la complejidad de su estado, que se puede hacer uno u otro tratamiento. Entonces, si nosotros trabajamos al paciente y vamos viendo la evolución, vamos a trabajar siempre, ¿sí?, observando las necesidades y vamos valorando su estado, y la valoración siempre tiene que ser cefalocaudal. Empezamos valorando de la cabeza a los pies, vamos viendo la posición del tubo, la ocultación, vamos a ocultar y vamos a verificar la entrada de aire en ambos palpos pulmonares, vamos a valorar la expansión, que la expansión sea simétrica, para eso nos posicionamos frente a la cabecera de la cama, para valorar la posición. Vamos a valorar si tiene presencia de secreciones, porque a veces estos pacientes después hacen edema de pulmón y hay que aspirarlo continuamente, o más frecuentemente, porque tiene unas secreciones blanquecinas, espumosas, rosadas, que son características del edema de pulmón. Vamos a ir valorando también la coloración de la piel, de las extremidades, el relleno capilar, vamos valorando la perfusión periférica, vamos a valorar también el débito de la sonda nasogástrica, la cantidad, el color, vamos a valorar el abdomen, que si está distendido. Es muy importante esto porque a veces cuando el paciente está en shock, y más si paró, a veces el paciente puede entrar en hilo paralítico, el organismo prioriza, por eso cuando hablamos de redireccionamiento de
de la sangre, ¿sí? Decimos que, hablamos que prioriza los órganos blancos y a veces no se irriga bien intestino de las extremidades, y a veces vamos a ver que tiene una alteración de la coloración y porque tiene una menor irrigación. Vamos a valorar los pulsos, si están presentes, si están disminuidos. Vamos a trabajar los diagnósticos principales que trabajamos en este paciente, es la alteración del gasto cardíaco. Para eso, bueno, el seguimiento hemodinámico, vamos a ir viendo las necesidades del paciente, de la oxigenación, de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. También vamos a valorar la saturación en este caso. Vamos a valorar también el otro diagnóstico, que es alteración del volumen de líquido. Para eso vamos a hacer valorar bien los ingresos y egresos. Vamos a valorar la PVC, la tensión arterial, vamos a la frecuencia cardíaca, vamos a valorar también la diuresis, las características y el ritmo. También lo mismo para la alteración de la perfusión tisular. Después hay otros más que vamos viendo, pero esto es, bueno, lo que trabajamos inicialmente. En realidad es un paciente totalmente dependiente, donde nosotros tenemos que hacer una valoración constante. Y hay algo que no les dije, a veces el paciente se los ventila porque el paciente paró y se ventila rápidamente. Pero otras veces el paciente está con dificultad respiratoria, estás hipotenso y cada vez se está descompensando más, pero está despierto, y para intubarlo necesitamos sedarlo. Este paciente se hace una sedación, lo más frecuente es con midazolam y con fentanilo para poder dormirlo y que no ofrezca resistencia en la intubación y se acople al respirador. A veces se utiliza también morfina, pero eso va a depender de la indicación del médico, si hay médicos que lo utilizan después, para mantener al paciente confortable y no en el momento de la intubación. Y también, que no lo puse acá, este paciente va a tener después un goteo de pseudoanalgesia, y lo más común es el fentanilo con el midazolam. En algunos lugares también están usando menos el midazolam y usando el fentanilo por un lado y usando propofol por otro, pero eso es según los protocolos de cada institución. A veces se usa también para intubar algunos otros medicamentos, pero lo más común es eso. Antes se usaba mucho para que el paciente no se mueva, se usaba el pancuronio, el encuronio o la succinilcolina. La succinilcolina va a tener al paciente, se va a poder intubar, va a realizar una embolización, no me sale la palabra ahora, porque ya tengo todas las palabras cruzadas. Se va a producir una inmovilización, ¿sí? El paciente no va a tener una respuesta a nivel muscular, pero en cambio la succinilcolina es un fármaco que se utiliza en algunas circunstancias, porque tiene una vida media corta. Se usa para ese procedimiento, a veces para intubar o para hacer algún estudio diagnóstico, porque tiene una vida media corta, dura unos minutos y pasa su efecto. En cambio, otros, como puede ser el bencuronio o el pancuronio, tiene una vida media más larga, tarda más tiempo en eliminarse, pero también tiene muchos efectos adversos que produce
hipotonía muscular y a largo plazo. Entonces, antes se usaba a goteo continuo y ahora se dejó de usar, no se usa en lo habitual. Si se usa en un tiempo, se usa por separado. Antes se usaba todo en un nuevo Baster, todo junto. Ahora se usa por separado para poder, si hace falta aumentar la sedación, se aumenta solamente la sedación, por lo mismo, ¿no? Para evitar los efectos adversos. A veces el paciente, dependiendo de la patología, está mucho tiempo en rehabilitación para lograr tener el mismo tono muscular, ¿sí? Porque queda después con una flacidez y demás que le cuesta mucho movilizar sobre todo las extremidades. Hay mucho más para decir en este tipo de paciente porque lleva mucho cuidado de enfermería. Es un paciente totalmente dependiente que nos puede decir qué le pasa, que somos nosotros los que tenemos que ir valorando el monitor, valorando el paciente, a ver qué le está pasando, para que salga de ese momento donde está en riesgo la vida, porque no me acuerdo ahora la estadística, pero tiene el shock cardiogénico tiene una alta mortalidad.